Bien, 9:50, vamos a hablar de lo aprobado ayer en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con los movimientos y organizaciones políticas distritales, provinciales en las siguientes elecciones? Nos acompaña el doctor Carlos Magno Salcedo, experto en temas electorales precisamente. Qué gusto, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, María Jesús. Gracias por la invitación. Bueno, después de haberse aprobado en primera instancia en la Comisión de Constitución con Úrsula Letona, el día de ayer hemos visto la representación nacional que aprueba este dictamen para dejar de lado, ¿no es cierto?, organismos o partidos, no son partidos, creo. Son organizaciones políticas locales, distritales, provinciales, ¿no es cierto?, en las siguientes elecciones. Sí, bueno, lo que ha ocurrido en realidad es ya se ha consumado, digamos, un proyecto de reforma. Se ha hecho una enmienda que no deja de ser importante. En la versión aprobada por la Comisión de Constitución simplemente se eliminaban de plano a todas estas organizaciones, y si hubiese sido aprobado el texto de esa manera, simplemente todos aquellos ciudadanos que estaban ya en carrera o que ya habían constituido estas organizaciones o estaban en el proceso de inscripción, simplemente no iban a poder participar. Y eso ciertamente, cuando se conoció en su momento, la mayoría de especialistas, si no todos, digamos, pegaron el grito en el cielo y dijeron es que eso iba a ser vulneratorio de derechos fundamentales, del derecho fundamental a la participación, ¿no?, al que tienen derecho los ciudadanos. Por lo menos en ese aspecto, el Pleno ha enmendado y ha precisado que todas aquellas organizaciones que hayan adquirido su kit electoral hasta antes de la vigencia de esa ley, sí eventualmente van a poder participar. ¿Esto qué significa? Si la ley se aprueba, al día siguiente de su publicación entraría en vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el día antes de esa publicación, aquel que adquiere un kit electoral podría eventualmente entrar a participar. Pero desde el día que se publique, hasta el día siguiente, la OMPE, por ejemplo, ya no podría vender los kits electorales, que son los planillones, para inscribir este tipo de organizaciones. Entendiéndose, doctor, que han cambiado, dentro de lo que se ha aprobado, han cambiado los plazos. Ya no es en junio, sino entiendo que es hasta el 10 de enero, la fecha tope, ¿no es cierto? Sí, ese es el otro elemento. Esa es una reforma de hace algunas semanas. Lo que ocurrió ha sido que con la ley anterior, las organizaciones políticas locales, movimientos o partidos podían inscribirse hasta la primera semana del mes de junio para poder participar en las elecciones regionales y municipales. 5 meses antes. El cronograma ha cambiado y ahora se exige que los partidos o cualquier organización, para participar a la fecha máxima de la convocatoria, que en este caso sería el 10 de enero, tendrían ya que estar inscritos efectivamente. Con lo cual en la práctica se les ha recortado 5 meses a aquellas organizaciones que estaban en proceso de inscripción. Claro, sí, no, son 5 meses que ya prácticamente se quedan sin piso, muchos de ellos, que tienen que correr ahora, pero que aquí lo que quisiera que usted nos explicara bien es, esto ha sido aprobado, digamos, los plazos y lo de los que tienen el kit electoral, sí van a entrar, sí van a poder entrar. Eso con la ley actual. Sí, eventualmente van a poder entrar, pero por ejemplo, si hay una organización que en estos momentos todavía está recolectando firmas, recién va a iniciar su procedimiento, como muchas de ellas, solamente tendrían plazo hasta el 10 de enero, o sea, ya menos de casi 2 meses, pero que en términos del procedimiento de inscripción esto puede tardar. Entonces, en realidad ya están en una carrera contra el tiempo, cosa que no ocurriría con la ley anterior, que hubiesen tenido 5 meses más. Inscribirse en enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta junio, ¿no? Entonces, en la práctica esto también ya va a afectar los derechos de la participación de muchos ciudadanos. Se tiene una idea, yo entendía que era un promedio de 300 a nivel nacional, de cuántos organismos políticos, organizaciones, perdón, para ser precisa, organizaciones políticas estarían quedando fuera de carrera. Porque recordemos, mi querido doctor, que en las elecciones, en las 3 o 4 últimas elecciones regionales, son los movimientos regionales, precisamente locales, los que han generado una efervescencia política, que son en realidad los que tienen el patrocinio de los gobiernos regionales. En efecto, María Jesús, ahí caben hacerse algunas preguntas, ¿no?, algunas interrogantes, ¿no? En principio, si los partidos nacionales, con el nivel de legitimidad y prestigio y falta de organización que tienen a la fecha, están en la capacidad de abarcar los casi 2.000 distritos que comprende la República del país, las casi 200 provincias. En los últimos tiempos, quienes han ocupado esos espacios mayormente han sido los movimientos regionales y las organizaciones políticas locales, provinciales o distritales, ante, digamos, la crisis de los partidos. Entonces, el otro elemento que hay que considerar... Perdóneme, ¿eso ha funcionado para usted o no? Porque luego vemos alcaldes de movimientos formados
temporalmente para esta tal o cual elección finalmente ganada y luego los vemos judicializados. Bueno, en realidad, o sea que ni chicha ni el limonada, problema de ¿ok? la mala gestión a nivel municipal, regional o a todo nivel, no creo que es un problema exclusivamente de un tipo de organización. Es parte de la crisis en general de las organizaciones políticas en el país y la solución a eso va más allá de la ley. Lo que yo quiero decir más bien es, y esta idea sí me parece fundamental, es que en los últimos años se ha estado hablando mucho de hacer una reforma electoral que tienda a fortalecer de verdad los partidos políticos. Claro, con democracia interna, Pero, por efecto, ejemplo, ¿no? eso tendría que ver con que los partidos efectivamente tengan normas que les obligue a ser de verdad democráticos y sobre todo otro aspecto fundamental que es el financiamiento de la política. Normas que permitan que el financiamiento sea mucho más transparente, que eviten todos los escándalos que hemos visto en los últimos tiempos o incluso donde quizás se piense mejor en la posibilidad de que el Estado financie un poco más las campañas electorales. Pero un tercer aspecto tiene que ver con la vida orgánica de los partidos. Si la idea es fortalecer a los partidos, ¿por qué no se aprueban normas que obligan a que los partidos en realidad tengan vida permanente, que tengan comités, que tengan despliegue en toda la República? Pero esas reformas que sí son de fondo... hacia eso se supone y el pueblo espera que apunte la gran y esperada reforma electoral. No, pero eso es lo que precisamente no se está haciendo. ¿Qué falta en Y lo esta que ley? se está aprobando más bien son un tipo de normas que el efecto práctico de estas reformas es eliminar la competencia, quitar competidores a los partidos que están representados en el Parlamento, ¿no? Entonces, parece ser de que en realidad el verdadero propósito no es fortalecer a los partidos, sino garantizarles a los que están inscritos que su competencia esté, ¿no? Quitarles todo tipo de competencia. Y en ese sentido también apuntan propuestas que esperemos que no prosperen, como de pretender poner la exigencia de que un partido nuevo tenga 3 años previos de inscripción a la fecha de la elección presidencial para poder entrar a participar. Claro, ahora lo que ha dicho Úrsula Letona, ¿no es cierto?, en la Comisión de Constitución a la presidencia, ella, a la cabeza, es que lo que se busca, el espíritu de la ley es más bien preservar la permanencia, tanto de personas o de interlocutores válidos, ¿no?, institucionalmente organizados, y la permanencia de los partidos, y que no se tornen muchas veces, por decir, vientres de alquiler, y en el que se puede incluso filtrar dinero mal habido. Ya, yo me hago una pregunta. ¿Cuántos de los más de 20 partidos registrados no son vientres de alquiler y son partidos que están mucho tiempo? Es decir, el que tengan antigüedad garantizan eso, no. Lo que garantiza eso es que los partidos tengan comités, tengan bases, tengan militancia, tengan doctrina. Voto por voto se elijan a sus autoridades. Que en efecto que tengan una vida orgánica. Eso no se garantiza limitando, exigiendo tiempos a las organizaciones. ¿Qué debería variar en esta? Porque la ley, por supuesto, no es una ley todavía, mucho menos está siendo promulgada y mucho menos publicada. Sin embargo, ya saltan, por supuesto, algunas opiniones en contra de lo que pasaba ayer en el Congreso. ¿Qué debería de variarse o modificarse o perfeccionarse? No, es que en todo caso yo personalmente, mire, en términos teóricos, desde la teoría, es cierto que las organizaciones políticas locales son organizaciones efímeras. Por eso le decía, son temporales. Sí, son el equivalente a las antiguas listas de candidatos. Se constituyen para una elección y luego desaparecen. Eso es verdad. Pero también es verdad que este tipo de organizaciones proliferan frente a la crisis de los partidos. Así es, que no se sienten representados. Entonces, como los partidos dejan de representar, los ciudadanos necesitan canalizar su necesidad de participar a través de algún tipo de organización. Yo me pregunto si no habría que esperar más bien a que efectivamente, a través de diversas reformas, los partidos se fortalezcan, los movimientos se fortalezcan, para recién pensar en la supresión de estas instituciones. La convocatoria para las elecciones de 2018 es en el mes de octubre. Enero. No, enero, perdón, estamos... digamos, hasta el 10 de enero se puede convocar, las elecciones son en octubre. Por lo tanto, hasta esa fecha, aún con el tiempo en contra de las organizaciones electorales distritales, provinciales... Podrían inscribirse. Pero el mandato de la ley es que al 10 de enero tendrían que haber conseguido ya... Las firmas. No las firmas, que el jurado ya los haya inscrito. No basta tener las firmas. Una organización hoy puede tener sus firmas, sus comités, todos sus documentos y recién inicia el procedimiento. Pero el procedimiento puede durar 2 meses. ¿No? Y si no se inscribe, si no sale una resolución del registro de organizaciones políticas diciendo este partido ya está inscrito, esta organización ya está inscrita, no puede participar. Se están recortando derechos, digamos, ciudadanos, ¿no? Todo ciudadano tiene derecho a querer
digamos, ejercer un cargo público, representar a su localidad, ser un alcalde, un consejero, ser un gobernador regional. ¿Cómo lo ve usted desde este punto de vista que han dicho algunos expertos? Yo creo que en términos prácticos sí. Es por eso que cuando se hacen reformas electorales lo ideal es que se planteen para un subsiguiente proceso electoral. Perfecto. Porque quiera que no, todos los movimientos, todos los actores políticos empezaron con ciertas reglas. Y parte de esas reglas es, por ejemplo, que sabían que se tenían que inscribir hasta el 7 de junio, ¿no? Hasta el mes de junio. Y de repente sale una reforma que les quita 5 meses. 5 meses de los que dependen de que puedan entrar o no. Claro, entonces, es bastante, para poder... Y ciertamente yo creo que van a ser muchos los afectados. Así es. Ahora, el otro punto que me parece interesante es que también se aprueba a aquellos que no pueden ser elegidos en cargos públicos, ¿no es cierto? Aquellos condenados por terrorismo, sentenciados por terrorismo, el tema de corrupción. ¿Qué le parece a usted esta parte de las modificaciones? Digamos, esa parte es interesante porque en efecto trata de establecer límites para que aquellos que se supone que no son ideales para la función pública puedan participar. Yo solamente destaco un aspecto, ¿no? Esto eventualmente podría tener algunos problemas de interpretación constitucional. En el caso de violadores, por ejemplo, se ha ampliado la categoría, digamos, de los que no pueden ejercer un cargo público. Y está bien, a mí me parece bien, pero lo que me temo es que esto va a originar conflictos. Me explico. En el Perú, una vez que una persona cumple la pena, en teoría se cumple un principio de rehabilitación y resocialización. ¿Que no se cumple o que sí se cumple? No, o sea, en teoría una persona ya queda totalmente, digamos, exonerada de todo y podría volver a ejercer todos sus derechos ciudadanos. En el caso de la terrorista, por ejemplo, Guatay, que es abogada, podría ejercer... Entonces, ese es un tema que ciertamente ¿No tendría ahí que haberle retirado la colegiatura del Colegio de Abogados de Lima? Es que en teoría, a ver, ella cuando ya cumplió su condena, por más antipático que nos parezca, se le restablecen todos sus derechos. Ahora bien, por eso es un tema que es muy controvertido. El asunto es que una persona como esta eventualmente podría iniciar algún proceso de una acción de amparo, podría llevar su caso eventualmente hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde van a decir, oye, pero ya esta persona ya está rehabilitada. Entonces, tú haces distingos. Ciertamente es discutible, es polémico, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones para ejercer determinados cargos en la magistratura o de profesor, donde ya existe de que personas que han incurrido en cierto tipo de delitos, por más que hayan cumplido su condena, no pueden volver. Correcto. Si esto ya se admite en estos casos, ¿por qué no hacerlo para cargos de elección popular? Como yo le digo, o sea, yo no le estoy planteando una posición, le estoy planteando simplemente una polémica que eventualmente se va a generar y que eventualmente se puede judicializar. Perfecto. Y que va a traer problemas de interpretación. Podría ser en el caso de la interpretación, ¿en qué casos, por ejemplo? ¿Corrupción, terrorismo, sentencia por terrorismo? En cualquier caso, si la persona ya cumplió su condena, libre. El mandato constitucional es que queda rehabilitada para todo efecto. Y por lo tanto puede ejercer su profesión. Podría ejercer su, y por lo tanto, y también teóricamente podría postular. Entonces esa persona cuando no se le deja postular... Pero eso sí está claro, me parece, en el dictamen aprobado, ¿no? En la ley, perdón, que se aprueba en el Congreso. Son las personas sentenciadas, las que están dentro, digamos, de una sentencia. Cumpliendo una sentencia, una condena. Es que de por sí, cuando ya se está cumpliendo una sentencia, ya la Constitución establece esa limitación. Es obvio. O sea, la Constitución en su artículo 33 dice, a las personas se les suspende su ciudadanía, por lo tanto, su posibilidad de ejercer derechos políticos, cuando ya tiene sentencia que implica pena privativa de libertad, que implica inhabilitación de derechos políticos. Correcto. Si está en cumplimiento de pena, nadie va a poder, evidentemente. O sea, eso ya está. Veamos el caso, por ejemplo, de Gregorio Santos, ¿no? Es que Gregorio Santos no tiene sentencia, es un procesado. No tenía sentencia, porque alguien ha querido por ahí decir, pero miremos qué pasó con Cajamarca, pero ahí no tenía sentencia. Y ahí prima otro principio que es la presunción de inocencia, que mientras no haya sentencia firme, se presume que... ¿Y por qué demoramos tanto? Esa sería otra interrogante. En realidad el problema está en este caso ligado al tema electoral, doctor. En efecto, más allá del problema está por qué la justicia demora tanto en tantos casos, y ese es un problema estructural cuya solución escapa a lo que podamos hacer en el Congreso, ¿no? Ahí es una tarea ya que le tocaría en todo caso. Es una reforma profunda del Estado que debería implicar no solamente al Congreso, al Ejecutivo y a los poderes públicos involucrados, ¿no? Al Poder Judicial. Bueno, el dictamen precisa que quienes hayan comprado el kit electoral y logren inscribirse podrán, sin embargo, sí participar en las elecciones de gobernadores regionales y municipales 2018. Por lo menos en eso se ha salvado. Una precisión, las organizaciones políticas locales solamente participan en elecciones municipales, no en elecciones regionales. Exacto. Y se busca, el espíritu de la ley es en realidad, doctor, digamos, fortalecer los partidos políticos tradicionales. El espíritu de la ley es asegurar la permanencia de los partidos
tradicionales, que son precisamente los partidos que están en cuestionamiento. ¿Qué pasa si la gente no se siente representada? La pregunta es válida también de mucha gente del interior del país o incluso de la capital que dice no me siento representada por un partido nacional o por un partido político que tenga muchos años o que tenga representación en todas las regiones, ¿no? Bueno, todavía están los movimientos, ¿no? O sea, y de hecho lo que ha pasado desde que existe el proceso de regionalización, el fenómeno que se vive es que en pero no tenemos regiones, o sea, estamos siguiendo... Sí, pero tenemos gobiernos regionales sobre base de los departamentos. Para todo efecto práctico sí existe el nivel de gobierno regional, más allá que no hayan las regiones. ¿Cómo debe manejarse esa configuración geopolítica, doctor Magno? Porque finalmente hemos hablado muchas veces en varios intentos de la regionalización que no se ha concretado, ¿no? A ver, yo ahí sería un poco más cauto. Yo diría que para todo efecto práctico ya tenemos un nivel de gobierno regional, así no sea lo ideal que se hayan constituido sobre espacios territoriales más amplios. Pero que muchas veces se cree, digamos, caciques y no llegamos a un tema de descentralización o de conectividad, que era el principio que primaba en el caso de la descentralización, ¿no? De la regionalización. Claro, o sea, es un proceso imperfecto, pero por otro lado me parece un proceso irreversible. Porque en todo este proceso se han generado dinámicas regionales, élites regionales, que digamos están en un proceso de aprendizaje. Entonces lo que yo creo hay que decidir, ¿apostamos por retroceder en la regionalización o apostamos más bien por corregir sus errores y fortalecerlo? Y yo creo que uno de los problemas que hubo con la regionalización, en términos ideales, estaba bueno que el pueblo decida. En términos prácticos era muy difícil que los pueblos decidan juntarse con otros. Claro, quizás allí se debió haber hecho más un trabajo más de decisión desde los poderes públicos, de decidir quiénes se juntaban con quiénes, ¿no? Bien, gracias doctor Carlos Magno por esa interpretación muy amable. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Magno Salcedo, experto en temas electorales, hablándonos de las modificaciones a la tan esperada reforma electoral. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. 10:07, una pausa.